Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos otra vez en nuestro espacio de webinar del grupo de ayuda mutua de la Fundación de Neurociencias. Este es el número 7 ya, o sea, ya vamos poco a poco avanzando. Y esta vez queríamos hablaros un poco de, bueno, pues de lo que hay en la literatura y en el cine sobre las demencias, ¿no? Es verdad que hay bastante material, hemos hecho un recopilatorio. Lo que pasa que, bueno, es desde unas perspectivas como muy diferentes a las que vosotros vivís en vuestro día a día, ¿no? En vuestro cuidado cotidiano. Lo que nosotros pretendemos un poco desde este webinar hoy es, bueno, pues que veáis la demencia, ¿no? Desde la perspectiva donde lo ve el resto de la sociedad, porque tened en cuenta una cosa, al final la gran mayoría de la gente está viendo la demencia desde donde se les enseña, ¿no? Desde donde se hace visible y desde donde se hace visible, pues claro, desde el cine o desde la literatura, que tienen mucho más poder, ¿no? Para llegar a la población en general. Entonces, quizás os vais a encontrar con que la gente a veces tiene una visión un poquito distorsionada, un poquito irreal, ¿no? De lo que es una demencia. Y bueno, viendo un poco lo que ellos han visto, pues quizás por ahí lo vais a poder entender un poquito mejor, ¿no? Realmente, sí que hay mucha bibliografía, os vais a encontrar muchísimos libros. Hay bastantes películas también, ¿no? Lo que pasa que sí que están hechas desde, bueno, un punto de vista, más novelado, ¿no? Quizás, o, bueno, más de ficción. El romantizar la realidad permite el captar la atención de mucha gente, ¿no? Porque es verdad que si no, igual pues hay mucha gente que no hubiera leído ciertos libros o no hubiera visto ciertas películas. Pero también distorsiona un poquito la realidad, ¿no? Porque cuando ves estas imágenes tan idílicas, ¿no? Tan tiernas, que lo tiene. O sea, quiero decir, el cuidado de una persona con demencia también tiene este componente, pero en muchas ocasiones se excluye, ¿no? Toda esta parte de sufrimiento, toda esta parte de lo que tiene que pasar el cuidador o la cuidadora, ¿no? Pero incluso de lo que tiene que pasar la persona con demencia, porque nos presentan a unos personajes siempre que en algunos casos pintorescos, en otros diría casi cómicos o casi graciosos, ¿no? Pocas veces se nos presentan al personaje como, bueno, con alguien con un componente alto de sufrimiento, ¿no? Bueno, también tenemos que entender que quizás si desde el cine se nos presenta esa imagen, pues bueno, la gente no iría a verlo, ¿no? En cualquier caso, es verdad que es una ventana enorme, ¿no? Tanto el cine como la literatura, que bueno, yo creo que nos da la oportunidad de que se vea un poquito más, ¿no? La realidad tan dura, ¿vale? No es objetiva, pero sí permite acercar al público en general o a la sociedad en general a una realidad que, a pesar de estar muy presente, la gente no la conoce. De hecho, es una de las grandes, bueno, no sé si llamarlo quejas, ¿no? Que tenéis los cuidadores y las cuidadoras, que es que, bueno, que nadie os comprende. Claro, nadie os comprende porque nadie sabe lo que significa, ¿no? Estar en el puesto donde estáis vosotros y vosotras, que es verdaderamente complicado. Respecto a los libros, bueno, pues hemos hecho una pequeña selección, seguro que hay algo más por ahí, ¿vale? Algunos son, bueno, pues como más novelados y otros son historias más reales, ¿no? Cuando no sea yo, es una historia real, de hecho está contada por la protagonista de la enfermedad, que es Carmen Elías, ¿no? Luego hablaremos de ella. Más allá de la enfermedad, una historia de amor que suena muy, el título ya veis que es muy romántico, pues es un libro también que está basado, bueno, en hechos reales, ¿no? El escritor cuenta su vida, ¿no? Y ya veis que, bueno, aquí tenéis un poquito, bueno, unas referencias. Alzheimer, manual de instrucciones, está hecho de una perspectiva un poquito más técnica, ¿no? Un poquito más de, esta sí que tiene más objetividad, ¿vale? Dentro de la enfermedad, y ya sabéis que yo cuando hablamos, ¿no? Siempre os digo lo mismo, hay que sacar esos buenos momentos, o sea, esta parte tan tierna, tan idílica, tan romántica, tan como queráis llamarlo, ¿no? Que a veces parece que no existe, sí que existe. El problema es que es una pequeña parte, ¿no? Dentro de un mundo muy grande. Pero sí que es cierto, ¿no? Que bueno, hay que quedarse también a veces con estas pequeñas píldoras porque es lo que, bueno, es como la gasolina para el coche, ¿no? Es lo que permite seguir caminando en este cuidado y es lo que da fuerza y da energía. Y yo siempre os digo lo mismo, ¿no? Una de las cosas que yo considero que es
importantísimo en estos momentos es hacer cosas que generen recuerdos para un futuro, para que en un futuro podáis rescatar ese recuerdo y sea, bueno, pues algo que os ayude, ¿no? Que realmente funciona, ¿eh? O sea, quiero decir, si ahora mismo estos buenos momentos, o sea, grabáoslos ahí a fuego en la retina, ¿no? Y en un futuro veréis como es un recurso que vais a tener, ¿vale? Entonces, no vamos a dejar tampoco, ¿no? No vamos a criticar tampoco esta parte idílica o romántica, ¿no? Que pueda tener, ¿vale? No vamos a renunciar a ellas. Como os decía, Carmen Elías es una actriz muy conocida, ¿no? Y bueno, pues ella ha tenido la valentía de hacerlo público, de visibilizarlo y de escribir un libro, ¿no? Un poco, bueno, pues ella en este libro cuenta la enfermedad desde su vivencia. También quiero recordaros lo que siempre decimos, no hay dos personas iguales. Que ella tenga una percepción de lo que quiere para el futuro no significa que todo el mundo tenga que querer lo mismo, ¿no? Pero en el caso de Carmen, el conocer el diagnóstico le ha permitido un poco, dentro de lo que se puede hacer una planificación de su vida futura, de su futuro, le ha permitido hacerlo, ¿no? Bueno, todo tiene una parte buena y una parte mala, o sea, está muy bien el poder decidir. Hay gente que no ha tenido esta oportunidad, ¿no? Que, bueno, la enfermedad se ha presentado casi ya bueno, pues en un momento en el que la persona ni siquiera ha sido consciente, ¿no? De lo que estaba pasando. En cualquier caso, es verdad que también el saber a lo que te enfrentas, por un lado te permite planificarlo y por otro lado, pues también te genera muchísima angustia, ¿no? Pero bueno, yo sí considero que es un acto de valentía el hacerlo público. Esto es una opinión personal, ¿eh? Y que sí que es muy positivo que haya personajes, ¿no? Que son muy conocidos. Pues el caso, por ejemplo, cuando, pues no sé, ¿no? De actores, ¿no? Que tienen demencia y que, bueno, pues el caso ahora mismo más conocido de una persona con demencia es Bruce Willis, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo que se sepa o que se visibilice en el sentido de que esto nos puede pasar a cualquiera. O sea, esta enfermedad, como tampoco sabemos, ¿no? Exactamente cuál es el origen, ¿no? O por qué ocurre, en principio nadie estamos exentos, ¿no? No quiere decir que la vayamos a tener, pero nadie estamos exentos. Entonces, el visibilizarla, yo creo que también permite eso, el decir, jo, pues hay personas muy conocidas, ¿no? Como fue el caso de Carmen Sevilla, Pascual Maragall, lo que digo, Bruce Willis, Robin Williams, ¿no? Que han sido personajes muy, muy famosos. Y bueno, pues Adolfo Suárez, ¿no? No están exentos de que les pase lo que nos pasa al resto de los humanos. Entonces yo creo que sí que es positivo, ¿no? Y el caso de Carmen Elías, insisto, el hecho de que sea ella la que ha salido a decirlo e incluso, pues bueno, se ha atrevido, ¿no? A escribir un libro contando sus vivencias, yo creo que o sea, es algo para reconocer y para agradecer, ¿no? Y que puede ayudar, bueno, a muchos cuidadores, muchas cuidadoras, yo creo que les puede ayudar. El cine, por supuesto, el cine también cuenta, ¿no? Con muchísimas películas sobre la demencia, con más o menos acierto, ¿no? Hay algunas que no son demasiado acertadas y otras que, bueno, pues que están bastante bien documentadas, ¿no? Porque la base al final también es esa. Entonces yo, ¿qué películas os destacaría, no? Así, para mí, que yo creo que son un poco las que más puedan reflejar, ¿no? Lo que significa una demencia. Pues una de ellas sería Siempre Alice, ¿no? Yo creo que es una película muy dura, porque es una persona joven la que padece la demencia, ¿no? La protagonista del film. Pero es una película que presenta un poco, además, ¿no? De visibilizar un poco la evolución de la enfermedad, ¿no? Cómo la persona va cambiando, presenta también la cantidad de dilemas éticos que se nos presentan, ¿no? Cuando en la familia surge un caso, ¿no? Pues hay una serie de decisiones que son muy difíciles de tomar. Es muy difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Entre el bienestar de la persona y el bienestar o el continuar la vida del resto de la familia. Y sinceramente, yo creo que no somos nadie para juzgar. Yo esta película la utilizo mucho, ¿no? En formaciones precisamente para hablar de los dilemas éticos y a mí me llama poderosamente la atención cómo la gente juzga rápidamente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es que no estáis en ese pellejo, no estáis en esos zapatos, por lo tanto no podemos juzgar lo que hace ninguno de los personajes, ¿vale? Cada personaje hace lo que puede, como familiar hace lo que puede. Entonces, refleja la evolución de la enfermedad, pero sobre todo lo que refleja es las dificultades de la familia a la hora de tomar decisiones, ¿no?
No es muy complicado, porque hay un componente emocional altísimo. Entonces, a mí sí que me gusta un poco eso, ¿no? El tener en cuenta que cualquier decisión que se tome siempre va a ser buena, porque siempre se hace desde el cariño. Y muchas veces los familiares estáis con ese sentimiento de culpa, de que no es lo suficiente, de que tal. No, no, a ver, eh, nadie tiene derecho a decidir, ¿no? Por vosotros ni a juzgaros. Y yo siempre digo que las decisiones que se toman con la información que se tiene en ese momento y sobre todo cuando se hacen desde el cariño, pues son las mejores decisiones. Nunca sabremos qué hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión. No lo sabemos. Siempre pensamos que no, no, que si hubiera tomado otra decisión hubiera sido mejor o no. Cuando tomaste esta decisión era porque con la información que tenías en ese momento era la mejor alternativa, ¿no? Bueno, pues ya está. Tomaste la mejor decisión posible. Porque es verdaderamente complicado decidir en el ámbito de los cuidados. Y esto, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Si hay una, para mí, ¿no? Hay una película que me impresione y que refleje, vamos, clarísimamente desde la perspectiva de la persona que vivencia, ¿no? Esta enfermedad, es la película del Padre. Película del Padre que también es una obra de teatro. De hecho, surgió como obra de teatro hace muchos años y después se llevó al cine. Os la recomiendo en cualquiera de las versiones, en obra de teatro como en película. En película el protagonista es Anthony Hopkins, al margen de que sea, bueno, pues un grandísimo actor, hace una interpretación sublime. O sea, realmente el personaje está muy, muy, muy bien interpretado, ¿no? O sea, realmente se ve a una persona con demencia. No os voy a hacer spoiler, evidentemente, pero os recomiendo que la veáis. Es verdad que también os puede afectar un poco, ¿no? Porque también ves un poco cómo, bueno, pues cómo sufre, ¿no? El paciente, pero creo que también tenemos que tener en cuenta la percepción de la persona que vive con demencia, ¿no? No solo la nuestra desde fuera, sino cómo perciben las cosas. Y esta es la explicación a cómo perciben ellos la realidad, es la explicación a cómo se comportan, que muchas veces no los entendemos. Ya hemos hablado, ¿no? Durante 3 webinars de las alteraciones de conducta y muchas veces por qué se producen esas alteraciones de conducta, pues debido a la percepción de la realidad que ellos tienen, ¿no? Que es una interpretación errónea, de acuerdo, pero es su interpretación. Luego entonces ellos lo viven así como si fuera real, ¿no? Entonces yo aquí me parece, vamos, esta película es una obra maestra. Y para mí, insisto, hay que conocer muy bien la demencia para poder hacer esta película. Yo creo que está muy bien documentada y realmente nos da una visión que hasta ahora el cine no nos había dado, ¿no? De la enfermedad. Y bueno, no insisto, no os voy a hacer el spoiler, pero sí, realmente no, el final de la película, es muy duro, pero es que es así. O sea, muchísimos casos de personas con demencia, pues tienen ese comportamiento, esa conducta, es lo habitual, ¿no? Es lo normal. Entonces, bueno, aquí os dejo estas sugerencias ahora que estamos en veranito, que, bueno, pues igual puede apetecer un poco más con más horas de luz el leer o el ver una buena peli. Os recomiendo estas. Y bueno, ya sabéis, en cualquier caso, ya sabéis que nosotros siempre seguimos ahí, siempre estamos ahí. Cualquier cosa que podamos hacer, cualquier duda que os podamos resolver. Tenéis en la web toda la información, tenéis todos los blogs, tenéis, bueno, absolutamente todo. Y ya sabéis que, bueno, nosotros siempre estamos a vuestra disposición para lo que os haga falta. Y como siempre, os digo lo mismo, agradecemos cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier tema que queráis tratar que a nosotros se nos haya escapado, sobre lo que sea que queráis hablar, vamos a estar siempre a vuestra disposición. Ese es nuestro objetivo, ayudaros en todo lo que podamos. Con lo cual, pues bueno, como siempre os digo, aquí estamos para lo que necesitéis. Y si veis alguna de estas películas o leéis alguno de estos libros, pues ya me contaréis a ver qué os ha parecido. ¿Vale? Venga, feliz día.